La historia empieza con el protagonista contándonos que desde pequeño había amado los mamba, y cada vez que leía un mamba sentía que el MC era tan patético. El MC siempre era muy patético. Lo que realmente era genial es lucir despreocupado normalmente, pero ser abrumadoramente fuerte cuando es necesario. Le gustaba ese tipo de fuerza oculta. Desde que era pequeño, había querido convertirse en un personaje fuerte oculto. A medida que pasó el tiempo, su especialidad se convirtió en ayudar a otros sin ser atrapado, como aquella vez que ayudó a una viejita sin que ella se diera cuenta. Luego de que pasaron 10 años de ayudar a otros sin ser atrapado, fue golpeado por un camión de 8 toneladas, de pronto despertó en un lugar que no reconocía, pero zona desconocida le dice que ese era el mundo de espadas y magia, y que lo había estado esperando. Se presenta como la diosa de ese mundo. Ercia le dice que había estado esperando para revivirlo. Eso quería decir que sabía quién era él. La diosa le dice que él era una de las pocas personas que ayudaban a los otros sin intención de ser notado. Muchos dioses estaban sorprendidos por sus acciones, aunque él protesta un poco decepcionado porque fue notado por los dioses. Después la diosa le dice que le otorgaría una bendición. Podría convertirse en lo que sea que quiera en ese mundo, un héroe, un rey demonio, dragón o incluso en el rey del infierno. Ella le daba una acción para que pudiera escoger, pero el prota sin dudarlo le dijo que quería ser un personaje fuerte oculto. Él lo deseaba con todo su ser. El prota dice que nunca fue lo suficientemente bueno, refrescado a las personas secretamente, limpiaba las calles en secreto. Un verdadero personaje fuerte oculto no era eso. Puerto oculto real es generalmente ignorado, pero muestra una inmensa fuerza cuando es necesario. Ahora la diosa lo comprendió un poco más. Aún con una fuerza abrumadora quería permanecer oculto y ser ignorado en su vida diaria. Por eso le digo que renace haría como un plebeyo en ese mundo, aunque su fuerza sería superior a la de cualquier héroe, rey, demonio o dragón. Pero si llega el momento en el que se revela su fuerza, su corazón explotará. De esa manera como deseaba sería alguien que necesitaba ocultar su fuerza. El prota asustado le dice que eso no era exactamente lo que quería, así que la diosa le dice: tú quien posee un poder abrumador pero necesita transitar un camino solitario, ruego que seas capaz de obtener paz con esa fuerza. Después de eso han pasado 2 años desde que había llegado a ese mundo. El prota se estaba enfrentando a diferentes tipos de lobo, que como era de esperarse no le suponía ningún reto, ya que era el más fuerte de ese lugar. Piensa incluso si los monstruos todos saben acerca de su fuerza su corazón no explotará. Por ahora iba a atraparlos a todos. Después de su regreso al pueblo, y vemos que ahora se llamaba Yurian y tenía 9 años de renacido. Cuando regresa al pueblo vemos que una chica le estaba reclamando porque que no le avisó hacia dónde iría. Él tan solo le dice que le dolía su estómago y se refiere a él como Nona. La niña aún así se preocupa porque el prota era muy débil. Después de estar charlando por un rato, llegó un viejo para patear al prota. Le dice que los huérfanos como él no deberían hacer lo que les dé la gana. Le dice que lo había aceptado ya que era joven pero era muy pequeño y muy débil por lo que era un completo inútil. El prota solo se disculpa pero se le nota una leve sonrisa porque ese día tampoco había sido descubierto. No se dio cuenta de que fue él quien se encargó de los monstruos. Ahora eso sí era un verdadero personaje fuerte oculto. Era tan feliz incluso si eran huérfanos, ya que el director cuida de ellos a pesar de que eran huérfanos. Eran felices ya que las personas del pueblo les daban comida. Por eso los niños les devuelven el favor. Después de eso de las personas del pueblo le traen pollo para que coman, pero el director se lo come todo y a los huérfanos solo les da papas. Los niños estaban descontentos porque querían comer pollo, pero era mejor como eres que morirse de hambre en la calle. Pero la chica de pelo rojo le muestra que había conseguido huevos. Les dice que se los habían dado escondidas. Será mejor que se los comiera Pido antes de que los viera el director. Los otros niños estaban felices por eso. Incluso la niña le dice al prota que se coma su huevo porque era demasiado delgado. Si adelgaza demasiado el director se podía deshacer de él. Mientras discutían la panza de la niña suena por lo que le dice que debía comerlo. Y él recuerda que cuando llegó a este mundo todos lo despreciaron por ser huérfano. Vivir como huérfano de un infierno. Protege y la violencia era algo de todos los días, así que ella se acercó y como vio que él también estaba solo, se presentó. Se llamaba ella, le dice que fuera con ella ya que allí tendría techo y comida. Después llevó al prota hasta con el director, le dijo que la aceptará porque era un niño así que sería bueno trabajando en eso, estaba segura. De vuelta al presente el prota le dice a ella que vayan a la academia de magia, y podían comer toda la comida deliciosa que quieran. Los otros 2 niños dicen que también querían ir,
por lo que en un abrazo dicen querían todos juntos mientras que estaban alegres y entusiasmados por su futuro. Al día siguiente el director le dice que había buenas noticias, les cuenta que ella había sido adoptada hoy. Ella se disculpa con los demás niños por no ser capaz de quedarse con ellos hasta el final, pero ellos se mostraron feliz por ella. De pronto llega el director nuevamente para decir que había más buenas noticias, y es que Jurian sería el sacrificio para Dios Lobo. El director le dice que él serviría como sacrificio para que las manadas de lobos no aparecieran con tanta frecuencia. Al dios luego le gustaba la carne joven, él era débil y pequeño, incluso si crece ya no sería un gran trabajador, su sacrificio salvará al pueblo. Ella quería tomar el lugar de Jurian, pero el director se retiene de golpearla, porque dice que era mercancía valiosa. Él le dice que se calle, si no lo hacía no tan solo sacrificaría a Jurian sino que a los otros niños también. Aún así Jurian estaba quitado de la pena preguntándose qué debería hacer, cuando de pronto llega ella con el cabello cortado, de esa forma se parecería un poco más a él. Le dice que rápido intercambiaran ropa, ella tomaría el lugar de su sacrificio. El prota le pregunta si sabía lo que estaba haciendo, ella le dice que sí porque su hermano pequeño también fue sacrificado, y le revela que cuando lo vio por primera vez, pensó que su hermano menor había regresado a la vida, por eso decidió cuidar de él. No quería ver morir a su hermano menor otra vez, así que le pide que corra lo más rápido que pueda. El prota le dice que en ese caso mejor los dos se escaparan del lugar, pero ella le dice que eso no funcionaría. En el momento en el que el director vea lo que le hice a su cabello comenzaría a golpearla, eso le daría tiempo para por lo menos salir del pueblo, así que le pide que viva en su lugar. Además no es como si el sitio que la adoptó fuera algo bueno. Sin embargo el director llega para ver lo que estaban haciendo, tenía un cuchillo en la mano, y de inmediato sostiene a ella del cuello. Él dice que ahora que había cambiado su apariencia su valor había disminuido. El prota quería ir a ayudarla, pero cuando estaba liberando un poco de su poder, su corazón se empezó a detener. El director apretaba con más fuerza a ella, y le pregunta que sí, que al igual que su hermano menor quería hacer un sacrificio, pero después le revela que el dios lobo era él. Y él fue quien mató a su hermanito. Luego de alimentar a los monstruos con su piel y su carne, vendió sus órganos por un buen precio. Después de un tiempo de reír como loco, dice que al fin estaba muerta. Fríamente el director le dice al prota que su nona estaba muerta, pero que no se preocupara porque pronto lo enviaría a su lado. El prota recuerda todos los momentos que pasó con ella, recuerda que la diosa le preguntó por qué quería ser un personaje fuerte oculto, y le responde que un héroe o un rey demonio deben usar sus poderes para los humanos o para los demonios. No le gustaba eso, quería usar su fuerza para salvar a quien él deseara, y de un golpe le arranca la cabeza al director. Él solo soltó el cuerpo de ella y el prota lo tomó en sus manos. El prota se disculpa con ella porque había reaccionado a tiempo, pero se da cuenta que aún ella se movía. El prota usa rápido su poder de curación, mientras que el prota piensa que era un alivio ya que no era demasiado tarde. Él no se arrepentía, pero se preguntaba por qué aún estaba vivo. Llega a la conclusión de que si los mataba sin que noten su fuerza no moriría. Gracias a la diosa Hercia entré en un nuevo mundo, y salvé a ella de ese desagradable director. Han pasado 4 años desde entonces. Él seguía enfrentando un monstruo sin ningún tipo de preocupación, pero dice que apenas había crecido en los últimos 4 años. Se pregunta cuál era la estatura promedio de un niño de 13 años. Y de pronto en un pestañeo acaba con el monstruo que lo estaba atacando, y piensa para sí mismo que como siempre seguirá siendo el más fuerte. De pronto la hermana Arlen le dice a Jurian y a ella que ya tenían la edad suficiente para hacer el examen de ingreso a la escuela mágica. Les pregunta si se prepararon bien. La hermana Arlen comenzó a cuidar de ellos luego de la muerte del director. Por su parte los otros 2 niños les deseaban suerte a sus hermanos. La hermana les dice que espera que la bendición del Señor los acompañe durante el examen de ingreso a la escuela mágica. Ellos 2 le agradecen. Escuela de magia es el lugar con el que soñaron desde que estaban en ese horrible orfanato. Además era un lugar que había estado esperando con ansias. Los últimos 4 años habían sido muy aburridos, porque lo único que hacía era asesinar monstruos secretamente, pero ahora la gente le ignoraría abiertamente. Se pregunta que si no era eso de lo que se trata un mundo de fantasía y la escuela de magia. El principal, que es menospreciado, estaba realmente emocionado por eso. La Escuela Real de Magia, escuela fundada por la familia real,
que fomenta individuos talentosos independientemente de su estatus para defender a las personas de los monstruos. Era el día del examen de ingreso de la escuela de magia. Un chico de cabello naranja que se llama Chris y era un noble, decía que eran ciertas sus expectativas de la escuela real de magia. Como era de esperarse, la mayoría de ellos tenían broches azules. Eran estudiantes que pertenecen a la nobleza igual que él, pero de pronto se asombra al ver un broche rojo. Ella era la princesa de la familia real, y Chris dice que el examen de ingreso de ese año no era ninguna broma. De pronto escucha que alguien se acercaba y al ver de qué se trataba, ve a ella y Julian portando un broche negro. Él se empezó a reír porque eso significaba que ellos eran plebeyos. Él con sus comentarios sarcásticos despreciaba a los dos, al igual que los demás miembros que eran de la nobleza. Subestimaban sus capacidades para poder pasar el examen. Pero el prota, en vez de estar enojado, piensa que eso era así es como se supone que debía ser, el clásico flujo de la historia de un personaje fuerte oculto. Ella le dice al prota que se fueran de allí e ignoraran todo lo que les dicen. El prota la va a alcanzar, y es justo ahí cuando anuncian que el 20º examen de entrada comenzaría. Mages, el director de la Escuela Real de Magia, les dice que el examen era simple. Como estudiantes de la escuela de magia, su objetivo era proteger a las personas con sus espadas y magia, así que en ese examen de ingreso se evaluaría sus habilidades básicas con la espada y sus poderes mágicos. Seguían desprestigiando al prota por tener un broche negro, pero a esto al prota le encantaba. Después se presenta el instructor de habilidades con la espada, Garra Yumbi. Para ese examen lo único que tenían que hacer es utilizar las espadas de entrenamiento que se encontraban delante de ellos, y cortar el objetivo que se encuentra detrás con un solo movimiento. Entonces primero llama a que pase a alguien llamada Tien. Ella da un paso al frente y el instructor le dice que comience cuando esté lista. Ella pregunta que si por casualidad sería descalificada si no podía cortarlo de una sola vez, pero el instructor les dice no tenían altas expectativas con ellos, así que no tratarán de impresionarlo, solo hagan lo que pueda. Entonces la chica lanza su ataque con la espada, y solo fue capaz de cortar la mitad. Le pide que pase el siguiente. En su turno Chris hace lo mismo, y así con cada integrante solo cortaban la mitad, hasta que llegó el turno de ella. Julian le daba ánimos para que pudiera pasar la prueba. Cuando ella estaba a punto de hacer su intento, como era de esperarse, los demás se burlaban de ella. Entonces ella recuerda que hace 4 años al final no pudo proteger a Julian. Es ahí cuando lanza su ataque, logra cortarlo entero. Era la primera que pudo cortarlo completamente. Ante la incredulidad de los demás, ella dice que sería ahora ella quien protegería a Julian, porque era especialmente débil. El instructor piensa que una varita mágica fue colocada en el centro del objetivo. Incluso si lo golpean con todas sus fuerzas, haberlo podido atravesar completamente. Para cortarlo ella necesitaría fortificar su arma con magia, pero hacer eso es incluso difícil para un adulto, y aún así eso pudo hacerlo inconscientemente. Piensa que era talentosa. Después llama al prota para usar su turno, y el instructor piensa cómo le iría a su pequeño hermano. Cuando el prota hace su intento, todos se burlaron de él. No fue capaz ni siquiera de cortar la mitad. El instructor piensa que él no era talentoso comparado con su hermana, y aquí la cara del prota habla por sí sola. Después pasan el siguiente examen. La instructora Ji les explica que deberían utilizar esta herramienta mágica que tenía en su mano y golpear el objetivo usando magia. El primer examinado fue Chris, quien logró darle al objetivo. El siguiente turno era del prota, pero Chris la tira al suelo, y le dicen que no se atreva a pensar que pueda recibir algo de un noble. Pero el prota, a pesar de eso, recoge la varita. Estaba muy emocionado por la situación. Ahora fallaría exactamente como lo había planeado, y se convertiría en el personaje fuerte oculto perfecto. Pero cuando hace su intento deja perplejos a todos. El prota había rompido la varita y piensa que estaba en un apuro. Todos estaban sorprendidos de que el prota haya roto a la varita. Todos se preguntaban si era porque el maná de ese plebeyo era fuerte. Pero Chris, incrédulo, dice que era la herramienta mágica. Seguramente la herramienta mágica era defectuosa. No había manera de que ese plebeyo haya sido capaz de destruir la herramienta mágica con su poder. Gracias a estas aseveraciones los demás nobles empezaron a creerse ese discurso. El prota le agradece a Chris en silencio, y piensa que esa herramienta mágica era demasiado débil. No podía creer que se rompiera luego de que utilizará tan solo un poco de su poder. Acaba de convertirse en el personaje fuerte oculto, no podía ser descubierto ahora. Después pasan a la última prueba. El director les dice que un equipo de 3 entrarían al bosque. Deberán cazar un oso monstruo mágico y traer su molar. No importaba que tan grandioso sea su esgrima o poder mágico,
era inútil, no podían pelear contra los monstruos. Ella le dice al prota que estaba en aún solo paso de cumplir su sueño, le dice que hagan su mayor esfuerzo hasta el final y aprobarán el examen. Ahora revelarían los equipos, los estudiantes que emitan el mismo color de luz conformarán equipos. Ella emite un color rojo, por lo que haría la prueba con estos dos sujetos. Chris estaba indignado porque ella estaba en el mismo grupo que la princesa, mientras que el prota pensaba que eso era bueno. Afortunadamente parece que en su grupo personas fuertes, cuando ella se va ambos se desean suerte, pero porque el prota no emitía ninguna luz, él dice que era bueno que sea menospreciado, pero se pregunta si debía hacer la prueba él solo, cuando de pronto encuentre sus compañeros, un chico de anteojos y una chica de cabello azul. El chico de anteojos se llamaba Richard, mientras que la chica de azul Tien. El prota sentía alivio de tener un equipo, pero las demás personas se burlaban de ellos. El chico era la cuarta vez que intentaba ese examen, mientras que la chica era una noble abandonada. Todos estaban con los ánimos caídos. El prota se pregunta qué estaba pasando ahí, alguien que hacía el examen por cuarta vez y una noble abandonada. El prota les dice que estaba seguro de que podían avanzar, intentado a llenarlos de confianza. Y lo logró. El chico le dice que se aseguraran de pasar el examen. En cambio la chica les pregunta si realmente creían que serían admitidos, porque sentía que había desaprobado tanto la prueba de magia como la prueba de esgrima, y ahora que lo pensaba el prota también había desaprobado esas dos pruebas, pero Richard los calmaba. Les dice que podías desaprobar las pruebas de magia y esgrima, porque la prueba de los monstruos otorgaba el mayor puntaje, así que aún era posible aprobar el examen. El prota sentía alivio de que sería capaz de ingresar junto con su nona, pero en el bosque, lo único que podían hacer era correr de los monstruos para salvar su vida. Aunque habían logrado escapar, el prota dice que para ser admitido debía cazar un monstruo, pero no podía cazar con esos dos ahí. Si estuviese solo podría cazar incluso cientos de ellos. Pero Richard dice que a ese ritmo todos desaprobarían, y agrega que realmente no podía fallar, ese año era su última oportunidad, así que les dice que tan solo traten de conseguir su molar. Las indicaciones de la prueba no dice que debían llevar al oso solo su molar. El prota le pregunta si eso es posible. Él le dice que tenía un plan. Los osos monstruos siempre tenían su molar hacia afuera. Les pide que lo escuchen para poder atrapar su molar. Él sacó una bolsa y le pide a Tien que se ponga eso en su cuerpo. Era sangre de ciervo. El sentido del olfato de los osos monstruo era extremadamente sensible. Cuando enloquezcan debido al aroma de la sangre, destruirían su molar. Ella le dice que no era buena corriendo, pero él le dice que estaba bien. De todos modos los osos monstruos los ignorarían incluso si los atacaban mientras están comiendo. Entonces el prota le sostiene la mano a Richard, y le dice que sí estaba diciendo que debía sacrificarse por ellos, pero él tan solo le responde que a veces los sacrificios eran inevitables. Le pregunta por algún otro método para cazar los monstruos, le dice que nunca podían lograrlo, es por eso que estaban en el peor equipo. Le dice que ellos, los de la clase baja, debían unirse. Era algo bueno si ellos dos lograran pasar el examen sacrificando un noble, y agrega que esa noble había sido abandonada, así que la podrían usarla como les dé la gana. Cuando escucha eso, Tien recuerda que sus padres siempre le comparaban con su hermano, que a diferencia de ella era muy talentoso. El prota le responde que independientemente de que haya sido abandonada o esté siendo ignorada, siempre habrá momento en que las personas brillarán. Le dice que no decida el valor de una persona descuidadamente. Al escuchar esto, entonces Richard le dice que muera con ella, y le rocía la sangre de ciervo a los dos. Entonces es ahí cuando los monstruos lo huelen y van por ellos. Pero el prota deja escapar una ligera sonrisa. Jen piensa que él era demasiado débil. Si eso continuaba todos morirán. Necesitaba matar al monstruo ella misma, pero cuando vio al monstruo acercarse no puede evitar sentir miedo, pero recuerda cuando su familia la desprestigia, y agarra coraje para hacerle frente al monstruo. Ella utiliza su escudo de viento, y dice que ella también era un noble procediendo a utilizar su espada de viento. De todas maneras no le hizo ningún rasguño al oso. Ella dice que al menos podía sacarlo de ahí. Entonces el prota es envuelto en una especie de remolino. Ella le dice que podría doler un poco cuando aterrice. Tan solo sabía cómo enviarlo volando, no había aprendido cómo hacer aterrizar las cosas con seguridad, pero aún así era mejor que morir, así que saca volando al prota, y recuerda las palabras que él dijo sobre ella, y le agradece por darle las fuerzas para ser valiente, procediendo a desmayarse. Cuando se iba a caer, el prota la toma de los hombros, y le dice que finalmente pudo brillar, ya que el chico con anteojos se fue lejos de ahí. Fue capaz de salvar a esa niña,
Cuando el monstruo lo iba a atacar, el prota lo destruye de un golpe y dice que recolectaría los molares, y antes de que el chico de anteojos regresará, le debería de preparar una pequeña broma. De pronto vemos que el chico de anteojos se reunió con otros participantes de la prueba. Está cazando al grupo de ella. Ellos les dice que las espadas y las varitas solo debían utilizarlas contra los monstruos. Ellos decían que harían que todos los nobles fallen y pasarían en su lugar. Toda la clase baja se había unido. Ellos le decían a ella que se uniera a ellos para poder ganarles, pero les dice que ellos no los derrotarían, serían los monstruos, los utilizarían para matar a los monstruos. La chica de cabello rosa dice que probablemente sabían que los osos monstruos enloquecen con el olor de la sangre, y dice que como miembro de la familia real debe decir que esa situación es lamentable. Los futuros protectores de los ciudadanos, los aspirantes a estudiantes de la Academia de Magia, están utilizando los monstruos para hacer algo como eso, y le dice al chico de cabello azul que los capturará vivos. La familia real investigará quién fue el que planeó utilizar a los monstruos durante el último examen, para dañar a los compañeros examinados. En un santiamén el chico de cabello azul captura a todos los infractores, y el chico de anteojos ordena que lo rocíen de sangre, pero bueno utilizar un escudo para evitar ser manchado. La chica del cabello rosa les dice que se rindan, plan había fallado, mientras que ella pensaba que ellos eran asombrosos, ella no tuvo que hacer nada. El chico de anteojos grita que ese año era su última oportunidad, nunca tendrían un chance otra vez, así que les ordena que no se rindan y peleen contra ellos. La chica les pregunta qué tan lejos planean ir. Cuando llegaban los osos, ella se asustaba porque eran 4 de ellos, y se pregunta que si los niños como ellos tenían una oportunidad contra eso, pero nuevamente el chico de cabello azul se deshace de ellos rápido, para el asombro de todos. Después de eso capturaron a todos. El chico recuerda que el chico de anteojos estaba en el mismo grupo que su hermana, pero él en un tono burlesco, dice que tanto como el hermano y la hermana estaban ahí. Les dice que sus hermanos menores estaban muertos, los osos monstruos ya debieron haberlos devorado. La princesa le ordena al chico que vaya por ellos rápido. Ella quería ir, pero la princesa le dice que tan solo sería un estorbo en caso de que aún hubiera monstruos, no podía protegerla, así que no le quedó más remedio que quedarse impotente en el lugar. Cuando el chico llega ve a su hermana en el suelo, pero pronto se cae el piso, y ve a un chico con un extraño casco. Sin dudarlo de inmediato lo ataca. Los dos chocan espadas, y él se asombra porque pudo ser capaz de bloquear su ataque. Le pregunta si de verdad creyó que saldría sin ningún rasguño después de tocar a su hermana pequeña. Más allá de ello, él tenía imbuida su espada con magia. El prota le dice que se calmara un momento y lo escuchara. Le dice que había malentendido la situación, pero no era un fugitivo como él creía. No lo escuchó y utilizó su ataque de viento para golpearlo. Aún así el prota fue muy rápido y pudo sacarse el ataque. Después utiliza su escudo de viento para proteger a su hermana, y después le dice el prota que en reconocimiento por sus excelentes movimientos, su nombre era Ricky, servía el espíritu del viento y era el hijo mayor de la familia del vizconde. El prota se presenta bajo el nombre de Yuri Seungum. Después Ricky le pregunta una sola cosa. Le pregunta si él dejó a su hermana así. Yuri le dice que la dejó inconsciente, pero Ricky no lo deja terminar y le dice que rompería su casco feo que tiene. Yuri le dice que resolver malentendidos no era sencillo, pero debía acabar con eso rápido para ir por sus molares, así que se dirige a atacar a Ricky a una gran velocidad. Ricky piensa que por la forma que se movía definitivamente era un caballero de nivel medio superior, pero podría verlo, su espada era más rápido, o al menos eso pensaba. Cuando lanza su ataque se da cuenta que él ya no estaba allí, se había ido, pero ni siquiera él sabía dónde. Pronto siente un ligero golpe en la espalda y después se desmaya. El prota lo había noqueado. Finalmente el 29 examen de ingreso había finalizado. Había un desafortunado incidente donde algunos examinadores atacaron a otros usando los rasgos de los monstruos, pero habían trabajado muy duro. Unos dicen que la calidad de estudiantes de ese año era grande, mientras que otros se burlaban de ellos y dicen que ese año había sido un desastre. El director pide que anuncian los resultados. 29 personas quienes pasaron, entre ellas las 10 más altos son: número 1 la princesa Ceruti, número 2 de la tribu del espíritu del viento Ricky, número 3 el espadachín mágico Jade, número 4 y número 5 la hermana menor Esaía, y la hermana mayor Mu, número 6 de la clase baja ella, número 7 el hijo del ministro de Asuntos Internos Chris, número 8 el matón Raizo, número 9 la fanática de la princesa Iña, y el número 10 ojos rasgados Goliat. Mientras que Tien había sido el número 24, apenas lo había logrado.
ella sentía orgullo por su hermano mayor y se pregunta en qué lugar estaría Julián. Mientras tanto el prota se reía de nervios, y es que él había fallado. A pesar de conseguir el molar fue perezoso en los otros exámenes. En eso llega ella para decirle que estaba preocupada por él. Él la felicita por haber logrado el 6º lugar, ella le agradece pero dice que esperaba que le fuera igual de bien en el próximo año, y es que no se iba a enlistar para poder pasar el siguiente año juntos. Le dice que su meta era entrar juntos. Ahí es cuando llega Chris a burlarse del prota, lo hace tanto que Julián quería golpearlo. Mientras tanto la instructora G dice que como era capaz que el aspirante Julián no fue aceptado, los demás en la sala dicen que no era para tanto, pero ella dice que él tiene un talento inmenso oculto. Regresamos al momento en el que Chris se estaba burlando del prota, y un sujeto dice que haría un anuncio importante de emergencia. Un examinador más sería admitido entre los 29 estudiantes, especialización de magia Julián. Ninguno podía creer que había sido admitido especialmente. Julián se preguntaba cómo es que había sido admitido. Regresamos al momento en el que el instructor G les dice a los demás que no entendía por qué Julián no había sido admitido. Les dice que tiene un potencial increíble, no solo tenía suficiente poder mágico para hacer que el dispositivo mágico explote, sino que fue capaz de limitar su fuerza en un momento previniendo un accidente más grande. Él tiene un control absoluto preciso de sus habilidades. Dejar ir a alguien como él sería una gran pérdida para el reino. El de cabello rojo dice que le faltaba experiencia, pero ella dice que el lugar en el que más experiencia se gana era en una escuela. En el futuro él podría volverse un talento que supere el primer y segundo lugar de los examinadores, pero el del cabello rojo lo desprestigiaba por ser un plebeyo. El director dice que dejarán de pelear. La escuela era un lugar donde acogían a guerreros talentosos. Además él confiaba en la profesora G. Ella era una de las magas heroicas de su país. Viendo cómo alababa tanto a un estudiante, sería estúpido que dejaran que su talento se malgaste. Usando su autoridad como director, admitirían al examinador Julián como estudiante especializado en magia, pero en caso de que no sea capaz de dar los resultados esperados, sería expulsado inmediatamente. Después volvemos con el prota al cual se le acercó Ricky. Dice que Yuri Seung-gun tenía la misma estatura que él, pero después recuerda las pruebas que hizo el prota y dice que no había ninguna manera en que fuera él. El prota se sentía aliviado. Al día siguiente, el top 10 de estudiantes y el estudiante de admisión especial estaban en las clases avanzadas. Ella se notaba muy nerviosa en la clase avanzada. Cuando entran ven a una parte del top 10 ya en el salón de clases. El prota dice que se sentía como de vuelta en la primaria, y se preguntaba cómo enseñarían en ese mundo. De pronto llega el 8º puesto Raizo y le dice al prota que se mueva. Chris le dice que no le permitiría llegar más tarde que esos dos plebeyos. Raizo lo retaba, pero Chris le da a entender que él era el 8º puesto y el 7º, por lo que era más fuerte que él. Entonces esto hacía enfadar a Raizo. Mientras que todos veían la pelea, el prota le dice a ella que se sienten en esos asientos libres. De pronto se le acerca el 3er puesto Jade a ella, para conocerla, y empieza a hablarle muy cordialmente y les pide que sean amigos, aunque el prota al ver esto sabía cuáles eran sus intenciones. Después también Jade se presenta con el prota. Julián le dice que no era su hermano biológico, y ella podía valerse por sí misma. Jade le responde que estaba ansioso de lo que podía ser capaz, y en una escena nos muestran que dos rivalidades habían nacido. Después de la clase ella y Julián hablaban sobre la clase mientras caminaban, y dicen que finalmente estaban en la escuela de magia. Hasta que su otro hermano llegara lo pasaran bien. Es ahí cuando se encuentran con dos estudiantes de segundo año, y al igual que los demás los desprestigian por ser plebeyos. Ellos se acercan a nuestros proutas, y le dicen a ella que se desnude. Como se atrevía una plebeya a usar la misma ropa que ellos. Uno de ellos agarran al prota de su chalequito pero dice que era pesado. El prota simplemente lo miraba. Justo ahí llega Jade a recriminarle su actitud, y cuando ella quería ayudar al prota, le da un fuerte golpe directo en su frente, gritando que respetaran a sus superiores. Al ver esto, el prota solo piensa en cómo es que se atrevió a hacer eso esa basura. Heroína residente Yewon. El director le agradece por hacer cargo de la clase avanzada de primer año. Ella le dice que fue porque no tenía nada más que hacer. Él le dice que la clase de ese año sería una de las grandes razones en la historia de esa escuela. Ella pregunta que si por grandes razones se refiere a los hermanos. Él le dice que entraron como estudiantes de admisión especial y tomaron lugar en la clase avanzada. Ella dice que entiende por qué se le admitió a la hermana. Ella es una plebeya, pero viendo cómo cubrió su espada con maná, si hubiera nacido como noble ella tendría un lugar asegurado.
pero no podía decir lo mismo del hermano. Ji insistió que él poseía un gran talento, pero a diferencia de su hermana él no fue capaz de probar nada, pero aún así le dio el título de estudiante de admisión especial. El director le pregunta si cree que el sistema actual de la escuela estaba funcionando bien. Ese lugar estaba pensado para cultivar el talento sin distinción de estatus, pero en verdad solo era un peldaño que los nobles usan para crecer en el mundo. Si eso continuaba, inevitablemente caería el reino. Ella le dice que confía plenamente en él, y después le dice que esas grandes razones que mencionó estaban siendo acosadas delante de su ventana. El director dice que debían pararlos, pero ella le dice que espere. Tenía bastante curiosidad con esa razón. Volvemos al momento en el que ella recibe el golpe. Jade le dice a Yurian que la llevara a la enfermería, él se encargaría de eso, pero el más grande se sorprende, no sabía cuándo se salió del agarre, porque nunca había dejado de apretar. Él estaba con ella, y dice que ese maldito golpeó a su hermana con su puño lleno de maná. Eso lo molestó demasiado, y dice que quería darle una buena lección pero no podía mostrar su poder, así que mientras Jade estaba peleando con él, el grandulón piensa que aunque Jade sea pequeño era muy fuerte, entonces le pide a su compa Nigel que use magia, pero cuando él dudaba, el prota le pide a Jade que se hiciera a un lado. No llevó a la enfermería a ella porque él de inmediato la curó con su poder de curación. Al ver esto todos se quedaron sorprendidos. Cuando el prota se voltea, él estaba dispuesto a mostrarle su primer método que desarrolló para ocultar su poder, pero todos estaban perplejos por lo que acababa de hacer. Jaewon le pregunta al director que si lo dejó entrar como un estudiante de admisión especial sabiendo que todos estaban sorprendidos por lo que hizo. El prota no sabía qué estaba pasando, así que pidió contexto. En el sentido común de ese mundo, curar es usar magia para curar heridas. Dependiendo de la habilidad del usuario puede tomar de 5 a 15 minutos en completarse. En otras palabras, hasta un sacerdote necesita por lo menos 5 minutos. Así que una cosa como la curación instantánea no tenía ningún sentido. El prota piensa que no tenía idea, y sabía que la había cagado, pero justo ahí llega Jaewon para parar la pelea, y tan solo sonríe, pensando en que había muchos estudiantes interesantes ese año. Más tarde, cuando llegan a sus habitaciones de lujo, el prota le dice a ella que eso era genial, pero ella le dice que no tenía idea de que fuera tan talentoso. Definitivamente sería reclutado por un lugar increíble cuando se gradúe, pero después dice que ella tampoco perdería porque estaría a su lado, así que le pide que hagan su mayor esfuerzo hasta el final. El día siguiente la profesora se presenta, les pregunta a los chicos si les gustaron sus habitaciones privadas. Esas habitaciones privadas serán exclusivas para la clase avanzada. De ahora en adelante la deliciosa comida que comerán, los pulcros uniformes, las instalaciones excelentes, podrán disfrutar de todo eso porque están en la clase avanzada. Si son capaces de mantenerse hasta que se gradúen será la envidia de todos en esa escuela. Pero allí usaban un sistema de descenso. Llegaron a la clase avanzada gracias al examen de admisión. Si en el futuro sus notas bajas, serán descendidos a la clase ordinaria. El número de estudiantes de la clase avanzada del año anterior fue 0, tenía la curiosidad acerca de cuántos de ellos podrían graduarse en la clase avanzada, y después de eso empieza la clase. Debido a que la evaluación de la clase avanzada es absoluta en lugar de calificada en curva, el número de estudiantes es diferente para cada año. A diferencia de los estudiantes ordinarios, los de la clase avanzada reciben un apoyo tremendo, y virtualmente tienen asegurada una carrera exitosa luego de graduarse, pero si sus calificaciones bajan, son degradados inmediatamente a las clases ordinarias, y el honor que habían obtenido por permanecer a la clase avanzada, desaparecerá. En su primera clase la profesora les apunta un problema matemático. Chris pregunta que por qué tenían que aprender matemáticas en una escuela de magia. Preferiría aprender magia, quería convertirse en un mago poderoso como ella y ser de ayuda al reino, pero ella dice que para ser más fuerte no necesitas maná ni magia, lo que necesitas es conocimiento sobre el mundo. Si tienes conocimiento serías capaz de superar ampliamente tu habilidad original. Por ejemplo, ella pregunta qué debería hacer para que ese fuego crezca. Chris responde que inyectar más maná. Ella dice que estaba en lo correcto, pero le pregunta qué pasaba si ya no eres capaz de inyectar más maná. Iña le responde que debían conseguir otros magos para que los ayuden con sus hechizos. Esa era una respuesta incorrecta. La mejor forma de incrementar el fuego sin utilizar maná es utilizando el viento. Cuando el fuego y el viento hacen contacto, el fuego crece exponencialmente. Eso es conocimiento, por lo tanto debían adquirir conocimiento.
y después les hace una pequeña prueba. Cuando termina el tiempo dice que había 3 personas con puntaje perfecto. El primer puntaje perfecto era Ceruti, el segundo puntaje perfecto era Raizo, y el último puntaje perfecto era Yurian. Todos se sorprenden por eso, pero el prota tan solo se reía por dentro. Y es que en su vida pasada fue un estudiante de secundaria en la República de Corea del Sur que tenía una educación privada, podía resolver ese tipo de preguntas sin problema, incluso había sido un gran estudiante durante la escuela primaria. Cuando se trataba de estudiar era el mejor de esa escuela. Con eso la maestra da por finalizada la prueba, después dice que les daría un obsequio a todos, era el emblema de la clase avanzada, debían colocarlo en su ropa, con eso tendrían acceso a lo que sea que quieren en esa escuela. Como la mejor comida de calidad preparada exclusivamente para ellos, ella y Yurian era lo que tanto anhelaban desde niños, estaban fascinados por la comida, y dicen que querían permanecer a la clase avanzada por siempre, por eso se proponen mantener un buen desempeño y esforzarse para obtener puntajes altos. Más tarde la maestra le pregunta si disfrutaron de la comida. Esa clase era la clase de cacería de monstruos, esa clase se influiría en sus calificaciones. En el peor de los casos serían degradados a las clases ordinarias, así que les pide que se esfuercen, pero ellos aún eran estudiantes de primer año, eran demasiado jóvenes para cazar monstruos por su cuenta, así que para esa clase, y llamó a sus excelentes mayores, sería una clase conjunta de caza de monstruos. Muestran que eran los tipos de antes, ellos decían que era agradable volver a verlos, como el trabajo en equipo era importante en esa prueba. Si reportaba que ellos no se comportaron bien, sus calificaciones bajarían, así que no les quedaba otra opción, pero el prota se le ocurre hacer una apuesta con ellos. Ellos se preguntaban qué clase de apuesta era. Uno de ellos le lanzó un barril lleno de espadas y varitas mágicas, les dicen que tomen sus espadas y sus varitas, tendrían una batalla simulada en la que podrían resultar heridos, pero a diferencia de lo que pensaban ellos reaccionaron de forma alegre, porque si ganaban dejarían de crear problemas para ellos. Ellos se molestaron aún más por eso. Cuando empezó la batalla simulada, el más grande estaba peleando con ella. Él no creía que una plebeya fuera capaz de infundir maná en su espada. Por su parte, ella piensa que no pudo protegerse a sí misma ni a Yurian. La razón fue porque no pudo mantener la compostura. Ese día no bajaría la guardia. El grandulón le pide que lo proteja con un hechizo de protección. Estaba a punto de utilizarlo, pero Jade con su velocidad se acerca a él y utiliza su poder para hacer que no funcione su varita. Utilizó su espada demoníaca, y dice que derrotar al mago era algo así como una regla nacional. Entonces al otro se le ocurre derrotar a su mago también, pero cuando se iba a acercar él emanaba una presencia aterradora, pero se da cuenta que un monstruo estaba detrás del prota. Cuando el monstruo iba a atacar a Yurian, ella logra salvar a su hermano por los pelos. De todas formas se llevó una rasgadura en la espalda. Al ver esto, Jade utiliza su espada demoníaca en su segunda forma de hélice, y logra derrotar al demonio. Los mayores estaban asombrados por sus capacidades, tanto como de Jade, y el prota que curó de inmediato a ella con su magia. Entonces se pregunta si eso era la clase avanzada, así que sin más remedio les dice a los niños que aprobaron, pero él le dice al prota que aún no le reconocería porque solo tenía magia de sanación, y le gritan que nunca sería capaz de hacer algo por su cuenta. El prota lo acepta, realmente era un extra perfecto. Después pasamos a ver a la maestra que estaba hablando con alguien más, diciendo que no se suponía que la clase fuera una clase conjunta. Los mayores les dicen que cambió de repente, algunas veces lo hacían. La maestra olía que algo andaba mal, pero ellos le piden que confíe en los alumnos de segundo año. Yegon piensa que una clase teórica cambió de repente y se convirtió en una clase de cacería de monstruos, y esas personas la estaban intentando mantener ocupada. Ella les hace creer que confiaba en ellos, pero se preguntaba qué debía hacerles, cómo se atreven a causarles problemas a sus primeros estudiantes, pero a pesar de todo decide esperar para ver qué pasa. Esos niños eran de la clase avanzada después de todo. Después cambiamos de escena y vemos que habían citado a Jade a otro lugar. Él se pregunta de qué se trataba todo eso, ya que solo lo había llamado a él. Quien lo había llamado era Leril, rango 1 de la clase avanzada de segundo año. Actualmente al grupo de segundo año se le conoce como la Guardia del Diablo. La razón es que la persona clasificada primera entre ellos es este tipo, rango 1. Durante el examen de admisión Leril, el día de la ceremonia de entrada del año pasado, había 10 personas en la clase avanzada del año pasado.
Bueno, eso fue hasta que él les dio una paliza a los otros 9 miembros de la clase avanzada hasta dejarlos al borde de la muerte. Los 3 estudiantes que se quedaron durante la paliza permanecieron en la clase avanzada, mientras que los 6 que se resistieron hasta el final fueron llevados al hospital, y así actualmente hay 4 estudiantes en el segundo año de la clase avanzada. Existe una jerarquía estricta entre ellos. Jade se pregunta por qué todos los de segundo año estaban ahí. Leril le dice que antes de llevarlo hasta él había escuchado algo sobre su familia. La familia de espada demoníaca se estaba desmoronando y tenía una gran misión en sus pequeñas manos. Si no era capaz de graduarse de la clase avanzada, su familia colapsaría. Mientras las herramientas mágicas se volvían más y más populares en el reino, una varita mágica que creaba agua fácilmente, una espada mágica que escupe fuego, ellos como una familia de espadas demoníacas comenzaron a declinar a su familia. Su padre le encomendó la tarea de graduarse de la clase avanzada sin importar lo que cueste. Tenían que demostrar que la familia de la espada demoníaca aún estaba viva. Si no podía graduarse de la clase avanzada, sus pequeños hermanos, su padre, todos morirían. Él le ofrece que le permitiría que se gradúe de la clase avanzada. Ahora mismo esa clase estaba siendo observado por personas en posición y superiores. Ellos les dieron una misión, y les garantizaron que se graduarían de la clase avanzada si la completaban. Jade se pregunta si era así. Leril le dice que sí, tan solo debía ir con esos hermanos plebeyos y hacer lo que él le diga. Era mucho más fácil que graduarse de la clase avanzada. Le dice que lo estaba ayudando porque su familia estaba pasando por momentos difíciles. Cuando Jade regresa con ella y el prota, le dicen que estaban preocupados por él. Ellos se preguntaban qué era lo que había pasado. Pero de un momento a otro él saca su espada demoníaca. El prota le advierte a Nona del peligro. El prota le dice que ese era una broma bastante mala, y es que los había encerrado en una especie de jaula. Le dice a Julian que sea cuidadoso porque el poder de alto voltaje estaba fluyendo entre las espadas. Les dice a los dos que permanezcan por un momento así. Los mayores le dijeron que podía monopolizar los puntos. Debía permanecer en la clase avanzada. De todas formas estaba bien que plebeyos como ellos no sean capaces de lograrlo. Lo salvaría cuando la clase termine. Se disculpa con ellos y se va. Leril le dijo cortar a todos los miembros a los hermanos plebeyos, pero él no había sido capaz de hacerlo. Parece que los superiores se negaban a aceptar el hecho de que plebeyos tengan permitido asistir a la escuela de magia. Asesinarlos, esa era su misión. Los profesores estaban siendo distraídos. En otras palabras, debían completar esa misión. Lo presiona diciéndole que tenía que salvar a su familia de su decadencia. Era su oportunidad para que finalmente sea un buen hijo. Leril le pregunta si en realidad no quería graduarse de la clase avanzada. Leril le pregunta si se preocupaba por unos pobres plebeyos, pero él le dice que tienen nombre, se llamaban Julian, y ella le dice que aunque no eran cercanos, ella era talentosa con la espada, era digna de estar en la clase, mientras que Julian era ciertamente débil y apestaba en muchos aspectos, pero era inteligente. Estaba seguro de que se convertirá en un adulto asombroso y guiara al rey hacia la prosperidad. Sus habilidades de sanación también eran asombrosas. En el futuro será reconocido y sanaría a mucha gente en el reino. Ambos tenían un futuro. Ellos harían que el futuro sea brillante, un futuro más brillante que el que podría lograr cualquier noble que discrimina a las personas por su estatus. Él le dice que podría ser el caso, pero el crimen con inferir con las órdenes de un noble de alto rango llevaría a su familia a una caída aún más rápida. Sus ingenuos inocentes hermanos pequeños que aún no saben nada del mundo. Sus hermanos le preguntaron si ahora que entró a la clase avanzada su padre volvería a ser feliz. Él dice que sí y dice que se aseguraría de graduarse en la clase avanzada. Leril le dice que aún no es tarde, que tenía de malo darle prioridad a su familia antes que al futuro del reino. Le pregunta si no le importa sus hermanos pequeños. No importa que tanto insista, esos hermanos plebeyos morirán hoy. No había profesores que pudieran salvarse, así que le dice que se decida y los mate. Esa era su oportunidad. Le ofrece vivir la vida como nobles exitosos juntos, pero Jade le dice que no haría eso. Tanto a sus amigos como su familia protegerá a todos. Leril tan solo le dice que se arrepentirá de eso. Odiaba admitirlo, pero él era fuerte. Tenía que pensar en un buen plan. No podía permitir que ellos logran su cometido. Si no podía detenerlos, ella y Julian estarían en peligro. Leril le dice que lo apuñalaría 10 veces y luego iría por los hermanos. En un instante Jade no se dio cuenta en qué momento, pero Leril ya lo había apuñalado. Le dice que faltaban 9 apuñaladas. Los que estaban viendo dicen que Leril no pelea, lo que hace es dar palizas. Le dice a Jade que lo volvería a apuñalar en 10 segundos, pero antes de eso él saca su espada demoníaca en forma de látigo.
pero Leril la desvía sin ningún problema, y otra vez su cuerpo, cuando menos espero él ya estaba detrás de él, le dice que contaría nuevamente 10 segundos, antes de eso Jade saca su tercera forma lanza, pero a pesar de todo Jade es apuñalado en su mano. Leril empieza nuevamente a contar, mientras tanto los hermanos, ella le dice a Yurian que lo que dijo Jade de los puntos, debía ser y una mentira, y se preocupan por cómo estaría él. El prota dice que de alguna manera tenía un mal presentimiento, mientras tanto en la masacre Jade cayó de rodillas, y el sujeto grande estaba asustado, y Leril le dice que si iba a comportarse como un cobarde se largara, habían ido ahí a matar personas. Leril le pregunta a Jade si estaba vivo y ahora iría a matar a esos hermanos. Al final su débil intento por detenerlo fue inútil, lo que hizo fue en vano y tan solo logró la ruina de su familia. Le pregunta si no se arrepiente, ¿por qué debía su familia pagar el precio? Le dice que aún puede salvar a su familia si matan a esos plebeyos juntos. Jade les dice las características acerca de su habilidad, y Leril enojado le pregunta si eso haría la diferencia, le pregunta en qué demonios estaba pensando y por qué no lo obedecía. ¿Tenía que graduarse de la clase avanzada? ¿Realmente estaba bien con que su familia colapse? ¿Por qué estaba haciendo tanto por unos simples plebeyos? Jade le dice que si quería saber por qué no se sometía ante él, por qué actuaba así por unos simples plebeyos, le dice que él no tenía amigos, realmente no podía expresar con palabras lo penoso que era. Eso hace enojar tanto a Leril que lo iba a terminar, pero justo ahí su daga sale volando por los cielos. Se trataba del prota quien había llegado justo a tiempo. El prota sana de inmediato a Jade, y les dice a los demás que no los dejara salir tiesos de eso, especialmente al chico de aspecto siniestro. Leril le llama bastardo estúpido, y dice que lo mataría ahora. Jade usa su segunda forma de su espada demoníaca. Estaba asombrado porque al parecer era cierto lo de la curación instantánea. Jade le pregunta a Julian por qué fue hasta allí, ese era un lugar peligroso. El prota simplemente se preocupa por él y le dice que pensó que lo había sanado pero se había dado cuenta de algo, pero Jade le responde que su habilidad había hecho efecto. Entonces el prota dice que eso era un alivio, y dice que su nona estaba a salvo también, ahora la estaba protegiendo el equipo de la princesa, pero Leril los interrumpe y Jade piensa que su mana estaba desbordando. Intento asesino. Jade le dice el prota que se prepare para escapar, ese tipo era muy peligroso, pero Leril no tenía intención de dejarlos ir. De nuevo está utilizando esa habilidad que restringe los movimientos, pero no sabía quién de los dos le estaba bloqueando los movimientos. Este se acerca de forma rápida, y Jade utiliza su forma de escudo. Obviamente él iba a bloquear sus movimientos, tenía que bloquearlo para que Yurian se viera forzado a protegerlo. Mientras los dos estaban forcejeando, el prota le dice que si alguna vez volvía a mostrarse delante de él otra vez, lo mataría antes de que sea que puede notar su presencia. Leril se preguntaba por qué estaba asustado. El prota cura nuevamente a Jade. Jade dice que no sabía lo que estaba planeando pero era su oportunidad para acabar con él, pero en eso Leril le dice a sus subordinados que acabaran con ellos. Jade piensa que se había olvidado de ellos, no sabía si podía escapar de ese tipo y mucho menos de toda la clase avanzada de segundo año. Se pregunta qué demonios podía hacer en esa situación, pero dice que debe de dejar de pensar en cosas inútiles, nada cambiaría si tan solo se acobarda, debía pensar en una forma de escapar, pero de pronto el prota lo noquea, y le dice que había hecho un buen trabajo. Los otros pensaban que se desmayó del colapso de miedo, y el prota le dice que dejara que se encargará de eso y durmiera plácidamente. En otro lado Ricky pensé que ya se había retrasado mucho, tan solo dijo que iría a buscar a su compañero de equipo. Ella dice que también eso era muy extraño, se preguntaba si algo sucedió. Por su parte Cerutti se pregunta si debían ir a buscarlo, y ahora volvemos a la pelea. El prota había escapado con Jade en sus hombros. Leril dice que los tenían que encontrar para matarlos, no podían dejar testigos, pero cuando estaban corriendo se topan con alguien extraño, le preguntan quién demonios era. El sujeto les dice que aprovecharía esa oportunidad para estirar su cuerpo pero que no murieran fácilmente. Leril enfadado le dice que quién demonios era. Él responde que era un espadachín genio. Entonces le dice a sus subordinados que acabaran con él. Él estaba confiado porque ellos eran expertos en el asesinato, pero en un instante él ve que estaban derrotados. El espadachín le dice que esa habilidad de restricción suya no funcionaría en él, no servirían los trucos baratos. Al escuchar eso él se enoja y lo ataca, pero no logra hacerle nada, y el espadachín le dice que si por casualidad eso era lo único que sabe hacer.